Manuel Galán, lo saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profe, aquí en mi canal principal Libertando Perú. ¿Cómo estás, Manuel Galán? Pues estoy muy bien, encantado de estar contigo. Gracias por invitarme a tu casa, a tu canal. No, no te preocupes, hermano. Estás en España, en Madrid, allá es casi las 10 de la noche. Aquí son casi las 10 de la noche, 5 minutos para las 10. Tengo 21, dos, 50. tengo Sí, dos hermanas que están en España, una está en Galicia y otra está así. en Barcelona. Muy Sí, bien. pero bueno, cuéntame un poquito, hermano. Así que vamos a darle la bienvenida a la gente que está acá, chicos. Tenemos un invitado interesantísimo que nos va a contar muchas cosas interesantes el día de hoy. Ustedes saben que no me considero hispanista, mucho menos indigenista, pero hay cosas interesantes que podemos escuchar y conocer de Manuel Galán. ¿Quién es Manuel Galán y qué es lo que quiere? Yo soy un empresario español, ingeniero y empresario, que llevo muchos años trabajando en estas cosas, pero que de pronto descubrí que estamos desperdiciando la capacidad de influencia del mundo de los hispanos, no de los hispanistas. Has dicho que tú no eres hispanista. Esto no es una cosa pensada para hispanistas, esto es una cosa Ok, pensada para los hispanos. Los ok, hispanos perfecto. somos 600 millones. Los hispanistas probablemente son 100.000, o yo qué sé, o 1 millón. Como mucho, serán el 0,5% de los hispanos. Que son Esa diferencia es muy importante, ¿no? Porque el hispanista se podría decir que está ideologizado y el hispano es el que por sangre lo es, El así no lo hispano quiera. lo es, porque nació Claro, así, habla español, es de un sitio que no sé qué, y entonces es hispano. Esto no es. exacto, Pero claro, los hispanos los hay de multitud de colores. Y hay claro. los hay que son hispanistas y los hay que no. Incluso los puede haber que sean antihispanistas, pero no dejan Hay de ser. hispanos antihispanistas también, ¿no? Sí, porque el hispanismo como una visión, digamos que para mí es una visión muchas veces nostálgica de una realidad que existió y como que hay que volver el reloj para atrás, pues hay quien no está de acuerdo con eso y hay quien piensa que la leyenda negra fue verdad y quien piensa que la leyenda negra fue mentira y hay quien la concepción de lo que yo estoy contando hoy es el Parlamento Global Hispano es algo que debe ser útil a los hispanos. Los Mm. hispanistas lo deberían apoyar, porque se supone que están por apoyar las cosas de los hispanos, pero no está pensado para los hispanistas, sino para los hispanos. Que son 600 millones a nivel mundial. 600 millones, igual exagero un poco y son 572 millones, no lo sé, pero Pero, ¿quién es un hispano? pues lo hemos discutido mucho. O sea, para mí un hispano es, para empezar, cualquier persona que habla español. Yo Ok, creo que es cualquier persona que hable español es un hispano. un hispanoparlante es un hispano, entiendo. Un ciudadano, para mí, esto ya es un ciudadano de un país hispano, un país que tiene una conexión histórica con el mundo hispano y que por lo tanto tiene cierta cosas en común con ese mundo hispano, quiero decir, a ver, un idioma, además de un vocabulario, significa una forma de estructurar el pensamiento. Mm. Y eso es bien conocido. La estructura de los que hablan alemán del pensamiento es distinta de la estructura de los que hablan inglés y de los que hablan español. Punto número 1. Punto número 2. La mayor parte de los hispanos tienen, aunque no lo vivan hoy, tienen una herencia católica. Y no quiero decir una religión católica, quiero decir que han vivido en una sociedad muy influida por visiones católicas de la vida. Y eso, que ahora ya al que lo tiene hoy le puede gustar o no gustar, y ser católico Culturalmente o hablando, culturalmente hablando. culturalmente hablando. Hay una visión católica de la vida que es distinta de la visión calvinista y, y, Exacto. nosotros, y nosotros, los que somos hispanos, nos hemos criado en esa salsa de la visión católica. Entonces, en el mundo yo creo que hay 600 millones de humanos que hablan español y se han criado en esa salsa de la visión católica, aunque ahora sean protestantes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ok, Pero ya. eso somos los Los hispanos, mormones. los mormones. Sí. Eso es una paradoja que seamos
un grupo muy grande en el mundo y que no utilicemos esa potencia para beneficiarnos nosotros, o sea, para defender nuestros propios intereses. Creo que para mí es algo muy paradójico, ¿no? Porque todos los grandes grupos culturales o lingüísticos que hay en el mundo utilizan ese tamaño para defender sus intereses de una forma o de Por otra. ejemplo, el pueblo árabe, el pueblo judío, que es mucho más chiquito, pero estamos hablando así. Claro, los anglosajones se Son cuidan sus entre grandes ellos. enemigos, ¿no? Grandes enemigos de los hispanos, ¿o no? Yo, yo no lo veo así. Yo creo que el mayor enemigo de los hispanos son palabras, son conceptos, más que pueblos, ¿no? Yo creo que lo que han sido los anglosajones siempre para los hispanos y viceversa son rivales. Hemos competido por cosas históricamente y aún sigue siendo, ¿no? Aún competimos por cosas. Pero yo no diría que somos enemigos, que lo de enemigos, bueno, circunstancialmente lo hemos sido. Si nos hemos pegado cañonazos, en algún momento lo hemos sido. Pero yo creo que hemos sido rivales. Y el mayor enemigo de los hispanos realmente es tres palabras: resignación, victimismo y nostalgia. Yo creo que esos son los tres grandes enemigos de los hispanos en el mundo. Ok, ok. Entonces vamos por partes y cucharadas. Venga, El hispano es lo que tú mencionas. Y ahora, ¿qué es el Parlamento Global Hispano? ¿Qué es lo que estás promoviendo? una asociación civil en la que habrá miembros elegidos por los hispanos, ¿vale? Votados por los hispanos, y que tiene que hacer un programa de trabajo para influir en el mundo de una forma que sea positiva, beneficiosa para los hispanos a los que pretende representar. Es Y decir, ellos, ya es como te decía en interno, el Parlamento Global Hispano es una suerte de foro de Sao Paulo positivo. sí, puede ser, se puede pensar así. Bueno, Desde bueno. luego es solo de ciudadanos, los que se eligen son ciudadanos, no hay presencia de partidos políticos. Claro, es imposible que podamos garantizar, no se ha inventado todavía el ideologímetro para que podamos poner a una persona y saber qué piensa, qué ideología tiene o qué partido le gusta. Pero en cualquier caso, los que se pueden presentar y pueden ser votados son ciudadanos. Ya, pero por ejemplo, yo soy un liberal. Ya, ¿Ya? Yo soy un liberal que defiende la Escuela Austriaca de Economía. No sé si has escuchado ya, un poco sobre eso. Tú eres un hombre sí, inteligente, supongo algo, que sí. Pero no creo en la leyenda negra, tampoco en la leyenda rosa. claro. Y creo que sí se debe, el pueblo hispano, ¿no? De los 600 millones aproximadamente, deberíamos ser más unidos y si hay un foro como el Parlamento Global Hispano que nos ayude a conocernos, a intercambiar nuestras propias costumbres que son muy parecidas y dejar los odios y el resentimiento de lado, a mí me gustaría participar. Siendo liberal y de la escuela austriaca, ¿me impide ser parte del No, Parlamento? ¿por qué? Pues todo lo contrario, claro que no. O sea, lo que yo quiero que ahí haya muchos liberales como tú que intenten mover a que hagamos cosas con espíritu y con concepción liberal para beneficiar a los hispanos. Habrá otros que dirán, yo es que soy más socialdemócrata y me gustaría más hacer cosas. Está bien, vamos a que la gente entre, vamos a debatir, pero sobre todo es que vamos a trabajar, la idea es trabajar en temas concretos. Es decir, nosotros estamos pensando en temas tan concretos como decir, por ejemplo, vamos a tener un directo en las próximas semanas, cómo hacer un reglamento para hacer teletrabajo desde países hispanos. Ok. Bueno, si eso puede beneficiar y eso puede generar, hay que debatirlo también, ¿no? Habrá quien diga, pues sí, me parece bien o no, o Pero me parece eso bien. financiado, esas propuestas que tienen financiados, ¿por qué? ¿Por ONGs? ¿De qué forma? Ahora mismo lo que estamos haciendo es buscar financiación con donaciones, con cuotas de las personas, con donaciones y con patrocinios. ¿Por qué patrocinios? Puede haber actividades que sean interesantes para algunas empresas o para algunas entidades y que las quieran patrocinar. Por ejemplo, estamos empezando a programar una serie de conferencias sobre futuro hispano, ¿no? Sobre cosas que podrían ser interesantes
hacer conjuntamente en el futuro para los hispanos? Pues tengo una empresa que estaría interesada en organizarla y en buscar patrocinios. Si eso conseguimos que se patrocine por, yo qué sé, 20.000 euros, imagínate, pues una parte de esos 20.000 euros será para financiar las propias actividades del Parlamento, que en principio, como el Parlamento es digital y es todo teleconectado, pues tampoco la financiación que hace falta no es enorme. Como no tenemos dentro partidos políticos, pues tampoco tenemos mucho riesgo. Digo, no tenemos mucho riesgo. Riesgo siempre hay. Ahora, De yo te voy a hacer unas preguntas para la gente que me sigue, claro, por tiene supuesto. cosas, puntos muy interesantes. A ver, ser del Parlamento, para ser del Parlamento, yo no podría ser de un Parlamento que tiene características progresistas. La pregunta que les hago, ¿el Parlamento estaría a favor del aborto, por ejemplo? El Parlamento no estaría ni a favor ni en contra del aborto. El Parlamento es una plataforma. Los parlamentarios que sean elegidos, habrá parlamentarios que estén a favor del aborto. No podemos, lo que no podemos hacer es decir que no se puede presentar al Parlamento a alguien que tiene ciertas ideas, porque es que, entre otras cosas, no sabemos las ideas, no tengo el ideologímetro. Yo no puedo ponerle a una persona una cosa en la cabeza y decir, oye, ni podemos hacer un examen. Desde luego, quien no respete derechos humanos, quien no cumpla unos mínimos, es que no se podrá presentar o será inhabilitado. Pero claro, esos mínimos son muy amplios. El Parlamento pretende que pueda estar dentro representado el mayor porcentaje de hispanos posibles. Por lo tanto, podemos excluir cosas que sean ilegales o que sean, digamos, yo qué sé, violentas, o si hay alguien que lo que viene es a promover un grupo terrorista, pues seguramente terminaremos inhabilitándolo porque hay una parte del Parlamento que va a vigilar que se cumplan unas reglas mínimas. Pero luego, como en cualquier foro de este tipo, no podemos o no queremos cerrar la entrada a nadie dentro de un marco mínimo, pero claro, una vez dentro, pues habrá que ver quién tiene capacidad de influir, ¿no? Si los liberales o los antiabortistas no se presentan y no defienden, pues A mí eso es inevitable. lo que pasa es que hablaste de los derechos humanos y por ejemplo, no sé, dime si me equivoco, porque al final es una asociación de ustedes, no es mía, pero por ejemplo, si yo defiendo los derechos humanos, no puede haber un abortista o alguien que levante la bandera pro aborto, porque estaría yendo en contra del derecho humano del niño que está por nacer. Entonces, eso es tan comparado con un filoterrorista, por ejemplo, ¿no? O sea, No, a mi juicio, ojo, no, a no, mi claro, juicio. estás en tu pleno derecho de tener ese criterio. Nosotros vamos a utilizar criterios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, lo estamos trabajando bastante para decir, oye, ¿qué considera como criterios habilitantes, yo que sé, el Parlamento Europeo o las Naciones Unidas o temas estándar? Porque no podemos constituirnos nosotros en jueces de que eso que no es. Nosotros no somos nadie, no somos más que los organizadores y no tenemos, digamos, potestad más que para decir, oye, tomamos una referencia de instituciones existentes, respetables o respetadas, que funcionan y vamos a coger los mismos parámetros que eso. Una cosa es lo que podamos permitir y otra cosa es lo que luego dentro tenga éxito. Ok, ahora, por ejemplo, tú citas a instituciones globalistas, ¿no? Muy importantes a nivel mundial como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la pregunta es, porque yo creo que mucha gente de aquí, que mis seguidores, va a estar contenta que de repente sumarse al proyecto que ustedes tienen, pero quiero saber si ustedes, o tú personalmente, como el vocero de esto, eh, al nombrar a la ONU, te adhieres a la Agenda 2030 también. No tengo por qué. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que como marco de referencia de derechos humanos vamos a utilizar el que utilicen instituciones reconocidas en el mundo, porque no podemos inventarlas nosotros de nuevo y vamos a decir, sin haber nacido casi, que nosotros vamos a inventar cuál es el esquema de derechos humanos que hay que respetar en todo el mundo. Derecho natural, el derecho natural. Sería demasiado pretencioso fijar nosotros quiénes somos nosotros para fijar eso. Desde luego yo con la Agenda 2030
La verdad es que personalmente yo no estaría en eso, pero creo que no podemos limitar ni a quien piense que eso es bueno ni a quien piense que eso es malo. Creo que es una cosa a reflexionar dentro. Y además creo que tenemos que centrarnos en temas prácticos. Es decir, lo que intentamos es promover temas prácticos concretos. Hay que tener en cuenta una cosa. Este Parlamento es una asociación civil, es un grupo civil. No tiene detrás un Estado. No tiene ni un presupuesto, ni un gobierno, ni un ejército, ni nada parecido. Solo pretende ser un grupo de personas que influyan en cosas. Y tienen que influir en cosas prácticas. No sé, ojalá Hay, dentro de 40 años sea un ente muy importante, pero por lo pronto eh, tenemos que ser hay, prácticos. hay un detalle acá que han hecho una pregunta, bueno, han hecho un comentario, pero recuerden que el caballero Manuel Galán no es hispanista, ¿o no o te consideras hispanista? Bueno, no sé cómo se define un hispanista, en algunas cosas sí, es decir, a mí me gusta la Mm, historia de los hispanos en general, me parece que hay mm, cosas muy, muy buenas y muy interesantes, pero mm. no es mi... Ok, porque, No profeso eso ok, como un tema como un galardón. ideológico, ¿no? No. Ok, ahora lo que pasa es que aquí comentan, Manuel, con mucho respeto te lo dicen, ¿no? Pareciera que el hispanismo moderno solo nos necesita a los americanos para recordar las pasadas glorias, pero no consideran que hayamos aportado algo al ayer ni hoy y que todo quede en España. O sea, lo que te dice es, para los hispanistas modernos, España solamente nos necesita para recordar lo poderoso que fueron, pero en la actualidad no reconocen que también ustedes han sido influenciados. Cuando hablo de ustedes, evidentemente no es que hablemos de, yo también soy hispano, pero, o sea, hablando de los que llegaron, ¿no? En aquella época, ¿no? La sangre más pura, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué consideras al respecto de este comentario? A ver, un matiz nada más. Sí, 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 Yo dale. por curiosidad, hace unos años, como 3 años o así, me hice un análisis de ADN, ¿vale? Ya, Por curiosidad. ya. Y tengo una parte de mi ADN de mesoamericano andino, ¿vale? Mesoamericano, o sea, de la parte sur de México. Mesoamericano andino llaman los que hacen este tipo de análisis, que es una franja que va desde el oeste de México hasta Chile, ¿vale? A Toda la toda costa, esa línea le ponen toda la ya. costa del Pacífico, porque es un tema científico, es decir, que son rasgos de ADN identificables, ¿vale? Y yo Ya. tengo un 50 y tantos por ciento de ibéricos, tengo no sé cuánto de norafricano, tengo no sé cuánto. Es lógico, porque soy una mezcla, soy un mestizo, soy un perro callejero, evidentemente, y soy un mestizo, ¿no? Mestizo. Yo creo que esto que estamos haciendo solo tiene valor si está hecho con el apoyo de muchos hispanos de todas partes, ¿Mm? porque precisamente tenemos que ser útiles a esos hispanos. Ser útil a España ahora mismo es una cosa, hombre, también puede ser útil a España, pero no es el foco. El foco es ser útil al conjunto de los hispanos. Si ¿Mm? no tenemos influencia de venezolanos, de cubanos, de peruanos, de argentinos, de puertorriqueños, pues entonces no seremos nada. Será una iniciativa simbólica y española más que otra cosa que a mí no me satisfaría para nada. Yo viví bastantes años en México ¿Mm? y una de las cosas que aprendes es que, claro, la visión que tenemos en España hoy de lo que es el mundo hispano es bastante miope. O sea, que tenemos muy poca percepción de cuál es la realidad del mundo hispano en su conjunto, ¿no? Y precisamente lo que hay que hacer es romper con eso. Desde luego, Eh, no, no está hecho desde una visión de nostalgia, para nada, para nada. Manuel, si mañana desaparece España, no sé, es invadida por una Francia, nace un nuevo Napoleón Yo, y se invade España por completo, la península, excepto Portugal, ¿ya? Se invade por completo y desaparece España, o sea, se extienden los territorios franceses, ya no hay España para nunca más. ¿Los hispanos seguirían existiendo? hombre, claro, es que Ah, si no, ya, ok. O sea, no es que el eje de los hispanos sea España. no, es que ya no lo es. Ah, ok, perfecto, Hace, eso me quedó hace claro. mucho tiempo que no lo es.
Hace mucho tiempo que no lo es. Eso es absurdo. Es decir, o sea, no podemos. Eso es el problema de la nostalgia. No podemos quedarnos Mm, con qué bonito y qué. Yo no sé si Felipe así. II era listo o era torpe. Lo único que sí sé es que no voy a volar con él nunca, porque no va a volver. Ni va a volver Felipe II, ni va a volver nada de eso. O sea, eso no existe. Eso no es real. Y claro, los hispanos no vamos a desaparecer por arte de magia porque España deje de existir como país. Eso es absurdo. O sea, Ok, ok, ok. igual que si mañana se fusionan o se unen los países de Centroamérica, pues no va a dejar de existir los hispanos, seguirán los mismos hispanos, con un gobierno diferente, pero seguirán los mismos hispanos. Y probablemente con los mismos problemas. Ahora, yo te quiero dar una opinión, si me permites, claro, ¿no? Por supuesto, Eh, claro. el, el hispano es bastante complejo, es un pueblo muy difícil. Los árabes incluso podrían ser hasta más fácil de cohesionar. No digo que lo sean totalmente fáciles, han tenido sus conflictos, sus propios enfrentamientos, sus propias guerras también. El anglosajón también dentro de todo es un poco más cohesionable. El hispano tiene la costumbre de estar muy fragmentado. ¿No crees que es una labor bastante titánica la que tienes en tus hombros? Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Espero que le vaya súper bien, pero ¿no crees que es una labor titánica? Yo no sé si eres aficionado a los animales, pero yo digo que los anglosajones son perros y los hispanos somos gatos. Eh, A ver, ¿por qué? ¿Por qué por- lanzame por- esa? Porque no es fácil domar a los gatos. Son listos, son hábiles, son Mm, astutos, pero no son fáciles de sacar en el circo, ¿no? De hecho, pocos gatos habrás visto en el circo. Los hispanos necesitamos mucho convencimiento de abajo arriba. No somos obedientes, no lo somos. A los anglosajones los pones encima y obedecen. mm. Se les doma y de hecho viven domados. Pero a, a los hispanos no. Nos tenemos que convencer, los hispanos, que somos distintos. Somos, a ver, que seamos distintos no quiere decir que seamos mejores, que somos los No, 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 mejores no, del no. mundo. No, no, no. Somos distintos, tenemos unos valores distintos, vemos la vida de otra manera. Que tiene que ver, vete a saber, con historia, con un millón de La cosas. sangre. Con la sangre, con la cultura, con la religión, vete a saber, Sí. con un millón de cosas. Tampoco me interesa tanto. O sea, lo que me interesa es qué es lo que somos ahora. Y es verdad lo que tú dices. Es un pueblo complicado de mover y de movilizar, sin ninguna duda. Pero esto es como si alguien me pregunta que cuál es la mejor madre que yo he conocido y sin duda es la mía, no porque fuera la mejor, sino porque era la mía. Y yo no puedo trabajar con otro colectivo que no sea el mío, que son los hispanos, porque yo he vivido mucho tiempo en México y descubrí que éramos bastante iguales, que nos diferenciábamos en bastantes cosas también, porque claro, los humanos somos complejos, ¿no? Y entonces teníamos algunas diferencias importantes, pero también teníamos muchas similitudes muy importantes. Nuestra visión de la familia, nuestra visión de la diversión, de la solidaridad, de la relación con los vecinos, somos muy parecidos en muchas cosas esenciales. Mm. Un antropólogo lo haría con una visión más erudita, pero Claro, es claro. así. Ahora, pero por ejemplo, tú dices que nos parecemos mucho los hispanos. Ahora, Sí. yo no encuentro mucho parecido entre un boliviano y un venezolano, como tampoco encuentro mucho parecido entre un venezolano y un argentino más cerca a la isla, de repente, de la Malvinas. O sea, no hay una similitud Esto es, étnica, ni siquiera mucho cultural. O sea, te lo digo porque, por ejemplo, los quechuas somos más tristones. Una vez el Alan García habló de esto y casi lo chancan, pero yo no tengo miedo. El quechua es bien tristón, es bien así ¿tú melancólico. has trabajado con holandeses No, no he trabajado con holandeses. o con No, nórdicos, con suecos o con no, noruegos? no. Soy bastante todavía muy. Pues yo he trabajado bastante con gente del norte de Europa, ¿no? Que es Y- una... Y cuando trabajas con ellos te das cuenta que los hispanos nos parecemos mucho. ¿Ah, sí? Eso sí es diferente. Ah, no, no, ¿cómo? Espérate, espérate. ¿No nos parece, no se parecen o sí se parecen? Que los hispanos entre nosotros nos parecemos mucho por el contraste de la diferencia que tenemos con esa gente. O sea, Ah, ¿vale? Cuando dices, ya. claro, si yo digo, oye, ¿cómo?
A mí hay gente que me decía, hombre, los mexicanos son muy distintos a los españoles. Digo, no más distintos que un gallego y un murciano. O sea, claro, un europeo es mucho más distinto entre la... Mucho más, sin duda. Para mí uno de los descubrimientos en México es que, vale, dentro de México hay sus diferencias, claro, no es lo mismo uno de Sinaloa que uno de Veracruz. Pero te das cuenta que las diferencias son mucho menores, con ser diferencias, que con las que hay entre los españoles y el norte de Europa. Vamos, pero años luz, o sea, sin comparación, porque son diferencias muy esenciales. Nosotros tenemos, yo decía a los mexicanos que tenemos entre los mexicanos y los españoles, digo los mexicanos porque son los que más conozco. He estado bastante en Argentina y en Colombia y tal, pero los conozco menos, ¿no? Tenemos tres cosas en común que son muy esenciales, aunque parezcan anecdóticas. Una, la familia. La familia es grande y siempre contamos con la familia para todo. Es decir, en cuanto tenemos a la menor excusa, nos juntamos y la familia no son como para los anglosajones, que son los padres y como mucho los yernos, si son jóvenes, si son mayores ya ni se conocen. Aquí tenemos cuñados, primos, primo segundo, y vas a un cumpleaños y hay una familia enorme y contamos siempre con ella. Eso es igual en España que en México. No sé cómo es en Perú, porque no conozco Perú. Sí, acá la familia es algo muy, muy importante, ¿no? No es Siempre como... está. Y es muy Es más, cuando tú ves una película, por ejemplo, no sé qué pasa en España, pero acá en América pasa lo siguiente. Tú ves una película gringa, ¿ok? Tú ves que los hijos duermen en cuartos separados y alejados del papá, ¿no? Acá duermos todos juntos, o sea, la familia es la familia, ¿no? Claro. Segundo, Segundo, a ver. comemos y bebemos y hablamos de comida y de bebida continuamente. Los holandeses comen para alimentarse, pero Los claro, nórdicos son borrachos, los nórdicos son bien borrachos. bueno, pero no saben beber, se emborrachan porque los pobres, coño, de alguna manera se tienen que olvidar de cómo viven, Sí, eso. Son muy tristes, pero son muy tristes. son muy tristes. Nosotros, vamos, que yo estaba en la oficina en México y venía uno y me decía cómo hacía él los chilaquiles y yo le contaba cómo hacía los callos y es un tema de conversación normal. Y en cuanto tenemos una oportunidad, uno te cuenta el tequila que toma y el otro el whisky que hace no sé dónde o el brandy de no sé qué. Eso para nosotros es muy importante porque tiene mucho que ver con la relación social, con disfrutar juntos. Es una cosa muy natural para los hispanos, yo creo, todos los que yo he conocido, que he conocido los que he conocido. No conozco a los 600 millones y no puedo decir sus nombres. Exacto, exacto. Y el tercer punto. Y el tercer punto es que nos comunicamos. Esto parece una cosa anecdótica, pero no lo es. Yo he tenido muchos holandeses trabajando conmigo y una de las cosas que ellos decían siempre es que los holandeses fuera de casa nunca hablan de enfermedades. En realidad los holandeses con extraños nunca hablan de casi nada. Hablan simplemente de fútbol o del clima. Yo le decía a los mexicanos, digo, pero si hace 5 minutos que te conozco y ya me has contado que tu mujer estuvo ayer con diarrea y que tu hijo no sé qué, o sea que somos muy comunicativos. Nos pasamos la vida contando nuestra vida. Y eso, si tú trabajas con alemanes, con holandeses o con ingleses, ves que eso no tiene nada que ver. Son tres rasgos sencillos que puedes ver en el día a día. Claro, que no están relacionados a la etnia, como bien explican acá, No, y para nada. tampoco están relacionados al físico, ¿no? Claro, No. están relacionados más que nada al tema familia, el tema alimenticio, ¿no? Y el tema de Mira, la comunicación. hay una cosa que es importante, tiene que ver con la religión, tiene que ver bastante también, pero también tiene que ver bastante con el clima. Yo siempre que viajo al norte de Europa lo que digo es que allí no debería vivir nadie, debería estar Oye, vacío. ahí no anochece, no amanece Claro. rara vez, ¿no? Y sin embargo viven en sitios donde no se debería vivir, ¿no? También. Y eso les hace tener un carácter. Nosotros somos gente que venimos de zonas bastante templadas, Mediterráneo y América. Es verdad que no hay hispanos en Canadá y sí hay hispanos en el sur de Argentina, pero no son condiciones de vida tan duras como seguramente como Groenlandia, ¿no? O Alaska. Y estos
europeos que han impuesto su cultura en el norte de América también, pues vienen de otra forma de vivir, lo cual, bueno, pues ellos se han adaptado a su forma de vivir, como es lógico, solo que ha ocurrido algo en los últimos 200 años, y es que se ha asumido como modelo ideal el modelo de vida de los ingleses. Es decir, si tú le dices a alguien que tu hijo es muy ambicioso y muy astuto, se ve como una cosa estupenda, ¿vale? Si le dices a alguien que tu hijo es muy generoso y muy solidario, pues probablemente te digan pobrecito. Es decir, Es un para, gilipollas. claro, y eso es lo que nosotros hemos asumido nosotros mismos, y es un gran problema de autoestima, que creemos Sí, que nuestra sí. forma de ser natural es un defecto. Sí. Aparte, esto es que, además de los ingleses, cuando se toma como modelo los países nórdicos, se olvida que los países nórdicos tienen un alto nivel de alcoholismo, un alto nivel de Alcoholismo, suicidio, feminicidio. suicidios, autodepresivos, toman Sí, sí, muchos sí, sí, antidepresivos, perdón, sí, antidepresivos, sí. Aparte, de cada 3 cuerpos que mueren, uno no se reclama y quedan apestando. Hay una política de no tener familia también sí. implementada por ahí por un político de los 60 o 70, pero bueno, son cosas que no hay que imitar, yo creo que no No, tenemos que imitar, pero bueno, cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿no? Al ya, final. pero siempre que estemos orgullosos y no confundamos el que en algunas cosas no nos haya ido bien con que nosotros tengamos valores distintos de los anglosajones o de los Cuando, norteeuropeos. cuando hablamos nosotros, por ejemplo, Manuel, y con esta pregunta termino, cuando hablamos en historia, uy, los judíos, ¿no? Los judíos estaban acá, un pueblo para mí sin tierra, lo colocaron Ya, ahí, polémico eso, ¿ya? ya. Pero vamos al punto. Los judíos, pueblo poderosísimo, dueño de los bancos, dueño de aquí, dueño de allá. Uf, con los judíos no te metas, las armas nucleares más poderosas del mundo. Cuando hablamos de los árabes, un pueblo, pero con petróleo, repartido por muchos otros países, porque son un pueblo en diferentes países, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de los anglosajones, hablamos, bueno, economía, no libre mercado, hablamos, ¿no? ¿No? Grandes piratas también, saqueadores, también hay que Ya, mencionar, claro. ¿no? Corsarios. Pero cuando hablamos de los hispanos, como que conquista, lo primero que se me viene a la cabeza, conquista, reyes, pero no está muy... No, yo creo que esa es la equivocación, es que no tenemos nada que ver con eso. O sea, es Pero que, históricamente los hispanos, ¿qué poder tenemos dentro de la sociedad? a ver, mucho, pero no lo usamos. ¿Mm? O sea, mucho, 600 millones de personas en el mundo ¿Mm? que se puede comunicar con facilidad y que tiene ciertos temas culturales en común. El idioma, desde luego, ese es uno, y lo otro es más discutible, si tenemos más en común o menos en común, pero desde luego el idioma es uno. ¿Mm? Y luego habrá quien diga que hay un 1% más o un 1% menos. Eso tiene mucho poder. Otra cosa es que no lo usamos. O sea, si nos pusiera, mira, yo tengo un ejemplo muy sencillo. Dentro del Parlamento Global Hispano están empezando a ser muy activos un grupo de personas de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país muy pequeñito en África que hablan español, que son hispanos en ese sentido, hablan español y son católicos y son hispanos en ese sentido, que tiene un montón de problemas, pero que no puede defenderse de esos problemas porque son 1.200.000 personas y no tienen capacidad de influencia. Si eso se convirtiera en un problema de 600 millones de personas en el mundo, te aseguro que influiríamos. Si nosotros nos uniéramos para ver cómo influimos en, no sé, en los problemas, en ayudar a resolver los problemas que tienen los venezolanos o los cubanos o los puertorriqueños, te aseguro que influirían, te aseguro que nos mirarían. Y ese grupo, los cubanos y los venezolanos, lo que pasa es que parece que son huérfanos, que no tienen detrás un colectivo que les pueda ayudar, apoyar. Manuel, lo que sucede, permíteme que agregue algo, yo sí sé que somos 600 millones casi, pero el problema es que no tenemos un poder hegemónico, que puede sonar mal, ¿ok? Puede sonar mal, pero es que el enemigo o el rival, como lo quiera llamar, sí lo tiene. Por ejemplo, no sé si han leído Gramsci. Sí, Gramsci hablaba
los medios de comunicación. ¿Qué medio de comunicación es hispanista, por llamarlo alguna, o hispano? ¿Qué medio de Hispanófilo, comunicación? yo ya hispanófilo. Hispanófilo. ¿O qué? Tenemos la religión, por lo menos. Algo, Ya, ¿no? ya, Algo por ahí. Pero la educación no la es. La educación es anti-española, anti-hispana, el que sea anti-española, lo entiendo. Puede ser. El que sea sí, anti-hispana es lo que no entiendo. es anti-hispana, sí, pues es lo que no se entiende. Pero es pro-indigenista, ¿no? Pro-americanista, ¿no? Ya, pero hay una cuestión muy fácil, que yo quiero hacer esa reflexión. No tenemos esa capacidad hegemónica. No la No la tenemos. tenemos. No la Es, tenemos. es No un tenemos problema. un Es ejército. un Eso problema. está. No la tenemos. Pero imagínate que podemos tener un 2%, un 7%, un 10%. ¿Por qué no usamos eso? ¿Por qué renunciamos a todo lo que podríamos tener? Imagínate que solo tenemos poder. Tú imagínate lo que significaría que los hispanos de Estados Unidos apoyaran causas claras, justas, no políticas, de los pobres, no sé cuántos son los puertorriqueños, los pocos millones que son los puertorriqueños. Los puertorriqueños viven en un régimen Mm, del siglo XVII, mm. pero no tienen nadie que les apoye para salir de eso. Sí, Es pues. verdad, no tenemos un ejército que llevar allí, ni tenemos lo que tiene Putin para intentar montar follones, pero Mm. por lo menos nos tenemos a nosotros. Yo lo que pretendo con el Parlamento es que utilicemos esa fuerza que sí tenemos, que somos nosotros mismos. Ok, ok. Manuel, cuéntanos cómo se pueden inscribir, cómo pueden ser parte de ese Parlamento Global Hispano. Cuéntanos un poquito para ya Mira, terminar. a ver, colaborar con el Parlamento Global Hispano se puede hacer de 5 formas. Una, siendo simplemente simpatizantes o siendo voluntario para ayudar en trabajos que hay que hacer, o siendo corresponsal para poder ayudarnos a difundir la idea del Parlamento, o siendo votante del Parlamento, o siendo candidato. 5. Estamos presentes como Parlamento Global Hispano en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. O sea que si buscan Parlamento Global Hispano, lo van a encontrar. Si escriben a un correo que es hispanosglobales@gmail.com, pues rápidamente les ayudaremos a incorporarse en la forma que sea. Nuestra página web, que es parlamentoglobalhispano.com, está todavía en construcción. Hay voluntarios que la están construyendo y si alguien entra verá que todavía le faltan cosas. Pero en redes sociales estamos en todas. Perfecto, mi estimado Manuel, ha sido un gusto poder tenerte aquí. Hablé con Borges, me comentó un poco el tema, me pareció interesante, quería conocerte también. Ahora, no creo que les caiga bien un profesor de ruedas en su parlamento, soy demasiado lenguaraz, no ¿Qué va? creo que, no creo que les haga muy bien, pero A sí ver, yo, creo, dime. yo creo que la influencia de una visión como la tuya sería muy positiva. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a conversarlo. Yo encantado de poder apoyar una causa. Como tú dices, yo creo que si los árabes, si los judíos, si los anglosajones son unidos y han logrado tantas cosas en el mundo y han logrado tener esa hegemonía que hoy no tenemos nosotros los hispanos. ¿Por qué los hispanos, que somos 600 millones aproximadamente, por qué no lo podríamos hacer, no? Sería interesante poder conversarlo. Ese es el principio que nosotros defendemos, que tendríamos más beneficios que perjuicios si somos capaces de hacer algunas cosas unidas o coordinadamente. Tú no has recibido dinero de Odebrecht, no estás tus cuentas en Panama Papers, no tienes Toda, problemas con la Todavía no justicia. las tengo y no las tendré. Soy demasiado mayor para eso ya. No me Eres, interesa. eres padre, tienes hijos, Tengo dos esposa. hijas, tengo dos hijas maravillosas. Estoy divorciado y tengo dos hijas, pero ya de Por eso tienes 27 tiempo para y armar este 29 años. parlamento. Por eso tienes tiempo para armar el parlamento porque estás divorciado. ¿Y a qué rubro te dedicabas de empresarial o te dedicas? Siempre me he dedicado a temas de consultoría y tecnología de la información. Y te iba bien, ¿no? Me iba bien, sí, claro. ¿Y has abandonado eso por el parlamento? Bueno, tengo cierta actividad, no mucha, de trabajo porque me gusta, sigo
asesorando empresas y ganándome un dinerito por ahí, pero tengo tiempo para el Parlamento, me interesa bastante. A veces tienes que entender que en la vida hay que hacer cosas como estas y son importantes. Yo siempre digo que esto es algo que para mí me parece que es un beneficio, me gusta, es una vocación y siempre digo que me puedo morir sin conseguirlo, pero lo que sería absolutamente absurdo es que me muriera sin intentarlo. Muy buena frase. Hermano, no te vayas todavía, quédate en interno, no cortes, me voy a despedir de la gente, chicos. Espero que les haya agradado la entrevista. Compártanla, difúndanla. Y ahí Yanina la va a poder colgar en mi Facebook, también el profesor Berrodas conmigo. Será hasta una próxima oportunidad. Ya saben, pueden inscribirse, ser simpatizante, voluntario, corresponsal, votante o candidato del Parlamento Global Hispano, entrando en las diferentes plataformas del Parlamento Global Hispano en las redes sociales. Conmigo hasta más tarde o mañana. Hoy es cumpleaños de Yanina, así que estamos yendo para allá a su casa. Chao, chicos.